Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Hay una nueva opción para ejercitarse, para activarse físicamente en la UNAM. Se trata de uno de los lugares más emblemáticos de Ciudad Universitaria, Las Islas. Ahí se acaba de instalar ya el corredor de activación física de la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de fomentar el deporte entre la comunidad estudiantil, llevará a cabo todos los jueves y viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde en las islas de la UNAM, el corredor de activación física. La intención que tiene este programa es fortalecer la diversidad de activación física para la comunidad universitaria y proporcionar herramientas de mejora física, diversión, convivencia y valores agregados a la práctica deportiva. Este proyecto cuenta con la participación de diversos atletas elite de la universidad, quienes junto con especialistas son los encargados de llevar a la comunidad estudiantil una gran oferta de activaciones como entrenamiento funcional especializado para corredores, charrería, bádminton, voleibol, ajedrez gigante, fútbol, entre otros, que fomentan la cultura física y el sano esparcimiento entre la comunidad universitaria. Invitamos a nuestros deportistas más destacados para que participen en ocasiones, en función de los tiempos de entrenamiento, tiempos de escuela y demás, para que puedan acudir y hacer un mensaje de viva voz con un similar de los beneficios que tiene el deporte de la práctica a alto nivel. Pues me da mucho gusto que muchos alumnos, también ya estudiantes de la universidad, se acercan a mí para preguntarme, para pedir asesorías en esto. Y la verdad es que pues es un gran gusto el saber que más gente ya se interesa por el atletismo de resistencia. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, carreras de triciclos, concursos de aros y competencias por el estilo se incluyeron en la Bebé Olimpiada organizado por el DIF capitalino. 250 niños y niñas de unos 3 años de edad participaron en la Bebé Olimpiada, evento organizado por el DIF de la Ciudad de México, con la finalidad de activar físicamente a los pequeños y garantizar su derecho al juego y sano esparcimiento. Las competencias de los bebés que participaron en la Olimpiada fueron desde carreras en triciclos, de túnel, aros y conos, hasta actividades de atletismo y boliche. En el Centro de Desarrollo Comunitario Quetzalcóatl, en Tláhuac, el director general del DIF Ciudad de México, Gamaliel Martínez Pacheco, señaló que las niñas y niños mostraron con su participación en la Bebé Olimpiada un ejemplo de lo importante que es el desarrollo de los pequeños a través del deporte y el esparcimiento. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, pues mañana viernes de Liga Femenil y con clásico aparte en esta jornada de viernes a las 10 de la mañana. Cruz Azul enfrenta a Toluca y mañana a las 11 de la noche, clásico tapatío allá en las instalaciones del Escuadrón Rojinegro, Atlas frente a las Chivas. A las 4 de la tarde en Aguascalientes, Necaxa enfrenta a Monterrey, León, que metió 23,000 personas apenas el lunes pasado en su cancha, enfrentará a Santos Laguna, y Xolos a las 11:15 de la noche frente al América, que es el superlíder de la competencia. 11:15 de la noche, el partido va a acabar 1:30 de la mañana. ¿Por qué? Precisamente porque lo pusieron después del partido de la Liga MX que sostendrá el equipo varonil. Será después de este partido, y para que la gente se quede en el estadio, el de las mujeres, Tijuana frente al América. Habrá una guardia especial, por supuesto, en Capital 21, que se esperará hasta la 1 de la mañana para informarle el resultado entre las Xolas y las Águilas del América. Vamos a ver los partidos del día de mañana. Arranca la jornada número 9 de la Apertura 2017. Con estos dos partidos, ya lo decía, Tijuana recibe al América de Miguel Herrera a las 9 de la noche. Se enfrentan el segundo contra el tercer lugar general. Segundo el América, tercero el Tijuana. Buen partido allá en la frontera. Y a las 7 de la noche, Morelia en casa. Los Monarcas se enfrentan a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Es la información deportiva, Alejandro. Muchísimas gracias.